El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Reflexiones, un programa que basamos en la Biblia, la palabra de Dios, para traer un mensaje a su vida, a su familia, a su corazón. También una reflexión para que pensemos por un instante y analicemos los azares de la vida y también las cosas que a diario pueden sucedernos. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez nos comparte un tema el cual ha titulado Un propósito mayor. Quédese con nosotros. Cuando estaba adolescente, me encantaba un deporte, se llama capoeira, un deporte de arte marcial brasileño. Y era un baile y todo el tema. Y uno iba creciendo en el cinturón. Estaba el verde, la amarela, pero algo que ya ellos le llamaban batizado, que era como un tema de bautismo. Y era una lucha con el maestro, donde él te hacía caer de una forma espectacular y ahí quedas bautizado y entonces entras al grupo de los de capoeira. En otras religiones, digo yo, por ejemplo en el judaísmo, entrabas al judaísmo, debías practicar todos tus ritos que vienen del judaísmo, guardar el sábado, abstenerte de algunas cosas de comer, todo este tema. Cuando llega el cristianismo, como cristianos, la pregunta es, ahora yo que quiero ser cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me van a bautizar? ¿Dónde me van a tumbar? ¿Cuáles son las prácticas? Y creo que si tú estás muy interesado en el cristianismo, tienes estas preguntas. Bueno, si yo quiero ser cristiano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y esa fue una gran pregunta en el primer siglo. En Hechos, el capítulo 2, por allá en los versos 43 en adelante, nos muestra cuáles son aquellas cosas que hace un verdadero cristianismo o qué es las cosas que vamos a practicar como cristianos, que no tiene nada que ver con rituales, no tiene nada que ver con tumbadas de artes marciales, más tiene que ver con la actitud tuya como persona de ahora en adelante, cómo es que vas a vivir. Si tú miras el pasaje, dice Lucas escribiendo Hechos, sobrevino temor a toda persona y hubo muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído, en este caso en Cristo, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Una palabra en el griego se llama koinonia, o sea, que tenían comunión. Esa es una de las características. Y sigue el texto. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Eso nos habla de un servicio. Esa es la parte del diaconado, de servir a otros. Dice el texto, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el texto, alababan a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de los que habían a ser salvos. Mira qué tan bonito lo que nos habla Hechos, especialmente Lucas, de lo que representa la iglesia o de lo que hacían los cristianos. Tenían comunión, alababan a Dios juntos, servían a la comunidad, aprendían de la doctrina, compartían esa buena noticia con otros. Creo que si te estás preguntando qué es ser cristiano o qué es lo que tengo que hacer para ser cristiano, yo creo que estas 5 cosas te pueden ayudar. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de que a Dios no lo puedes seguir individual. No puedes decir, yo sigo a Dios a mi manera, en mi casa, yo sigo a Dios de forma personal e individual, porque eso es otro Dios. Pero el Dios cristiano, tú lo vives en comunidad. Necesitas de otras personas para conocerlo. No puedes llegar a una verdad tan hermosa como la es de creer en Dios de una forma individual, que sí que puedes llegar y avanzar unos pasos, pero si quieres conocer a Dios verdaderamente, necesitas de una gran comunidad donde todos juntos estemos aprendiendo. Cuando estemos hablando de un texto como estos, tú preguntas, el otro responde, tú opinas, el otro opina,
y todos llegamos a la verdad. Entonces, para conocer a Dios necesitamos una gran comunidad. Ayuda inesperada. Cuenta la historia que un barco naufragó en aguas internacionales. Todos murieron, por desgracia, y solamente uno, un hombre, quedó vivo. Empezó a nadar y encontró una balsa que se encontraba al lado del barco que había naufragado y empezó en ella con una tabla que sacó del barco a remar hasta que llegó a una pequeña isla. La isla estaba casi desierta porque no habían otras personas, solamente él, pero sí habían peces y muchas cosas que daba la isla como frutos. El hombre, viendo esto y sabiendo que estaba en medio de la nada, empezó y lo primero que hizo fue ir a cortar unas ramas secas para armar un cambuche, una choza para poder guardarse en las noches y en el día del sol y en las noches del frío que hacía en aquel lugar. El hombre salía y se ideó varias cosas para poder pescar, para poder comer y para poder satisfacer sus necesidades. Pasaron los días y el hombre siempre se levantaba en las mañanas pidiéndole a Dios que pudieran encontrarlo, aunque sabía que era muy difícil. Se alimentaba de semillas, de frutos de los árboles y de vez en cuando pescaba y cogía algunos animales que se encontraban en el lugar para comer. Un día salió temprano y se puso de rodillas y le clamó a Dios con todo su corazón, incluso con lágrimas en sus ojos, que por favor lo rescataran porque se estaba volviendo loco, estar solo, de no poder hablar con nadie. Y se fue al otro lado de la isla a buscar alimento. Cuando llegó, su choza estaba prendida en candela. El sol fuerte del mediodía había prendido fuego a aquellas ramas secas de las cuales había armado la choza. El hombre lloró y por un instante perdió la fe y se quedó dormido allí. 2 horas más tarde se despertó cuando escuchó que alguien gritaba: «Allá hay alguien». Se despertó, se paró y vio que venía una lancha de un barco transatlántico que pasaba por las aguas internacionales. Llegaron allí y dijo: «¿Y cómo supieron ustedes que yo estaba acá?». Dijo: «Por las señales de humo que nos mandó». Cuando la choza se encendió, claro, se levantó el humo y ese humo mostró que alguien había en la isla y pensaron que era el náufrago y llegaron por él y lo rescataron. Muchas veces pensamos que las circunstancias o las cosas que nos suceden son para mal de nosotros o nos afectan de una manera que aún podemos perder hasta la fe, pero Dios tiene siempre un propósito con cada cosa que suceda en nuestras vidas. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28 la palabra: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todo aquello que nos suceda cuando amamos a Dios, cuando creemos en Él, son para bien de nuestra vida. Reflexionemos. También no solamente tenían comunión, sino que dice el verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es decir, de que crecían en una instrucción, en este caso de los apóstoles, es decir, que aprendían. Esto en el cristianismo se le llama discipulado. Aprendían acerca de Jesús y lo aprendían a través de las enseñanzas de personas de que habían estado con Jesús. Así que una de las cosas que también representa lo que es un cristianismo y te ayuda mucho, es toda esta aventura de seguir aprendiendo de Jesús con otras personas. Lo tercero, mira qué tan interesante es, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Mira que este texto es del primer siglo, estamos hablando de antes de los años 70 posiblemente,
donde estas personas tenían una filosofía de vida de que si había alguien con necesidad y yo tenía un poquito, pues le compartía al otro. Y esta ayuda social, por decirlo así, permeó todo el cristianismo. El cristianismo, desde sus fundamentos, por los largos de los años, siempre caracterizó por ser personas que viven pendientes de las necesidades del otro para suplirlas. Esto es lo que hace un cristiano. Un cristiano es aquella persona que por ver y experimentar de que Dios atendió sus necesidades profundas, eso mismo lo motiva a ver las necesidades del otro y a suplirlas. Por eso, un cristiano verdadero nunca deja a sus abuelos abandonados. Un cristiano verdadero nunca deja a las viudas o a las mujeres desprotegidas sin suplirles sus necesidades. Un cristiano verdadero siempre está pendiente de cómo suplir la necesidad del otro. Hace 2 siglos atrás, Karl Marx viene con toda esta filosofía del marxismo, de la lucha de clases, de quitarle a los ricos para a los pobres. Y esta filosofía impactó mucho en nuestra sociedad, pero eso fue hace 2 siglos atrás. Estamos hablando de que el cristianismo ya viene de 2000 años atrás y mucho más porque el judaísmo también habla de nuestra responsabilidad con los pobres, de nuestra responsabilidad con los necesitados. Así que cuando cristianos hablamos de que nuestra responsabilidad está en ayudar al prójimo, en ayudar al que tiene necesidad, no quiere decir de que seamos marxistas o de izquierda, no quiere decir eso. Somos cristianos y por eso ayudamos al pobre. Por eso un cristiano verdadero siempre está atento de aquellos de nuestra familia que tienen necesidad. Los suplimos, afectamos nuestro presupuesto, afectamos nuestra comodidad por ayudar a otros. No para ganar puntos, no para ganar el cielo. Lo hacemos precisamente porque eso somos cristianos. Y mira que más adelante aparecen otras características. Dicen, alababan a Dios. Esto quiere decir de que había una expresión de amor hacia Dios, una gratitud hacia Dios. Mira, reúne todas estas cosas. Tenían comunión, o sea, tenían amigos que estaban siguiendo a Jesús. Tenían un discipulado, es decir, que aprendían de otras personas. Lo tercero, ayudaban al prójimo en necesidad. Esto nos habla de un diaconado, de un servicio a otros. Y lo cuarto, alababan a Dios. Si te estás preguntando qué es ser cristiano, yo creo que estas 4 cosas te ayudan. Tener comunión, aprender en discipulado, ayudar a personas y alabar a Dios. Creo que esto te puede ayudar a crecer en lo que significa ser un cristiano verdadero. Así que la invitación es, ¿cuál de estas 4 cosas todavía te hace falta? ¿Te hace falta tener más amigos para seguir a Jesús? ¿Te hace falta ayudar a las personas? ¿Cómo está tu vida con tus abuelos, con tus nonos, con tus padres? ¿Cómo estás afectando tu presupuesto para ayudar a aquellos que no tienen una pensión, para aquellos que les hace falta sus recursos? ¿Cómo está tu adoración? ¿Estás alabando a Dios? ¿Estás agradeciéndole a Él? ¿Cómo están estas 4 cosas? Esto podría empezar una gran aventura de lo que significa ser discípulo o seguir a Jesús. Con este tema que nos comparte el pastor Jonathan, podemos ver que como iglesia, que como miembros de una congregación, tenemos un propósito mayor, y es el de darnos a los demás, el de ayudar a las viudas, a los huérfanos, de tener como ese corazón dispuesto para la gente en el propósito de colaborar, de ayudar. Sí, la salvación es muy importante porque Cristo nos la regala, pero también la ayuda mutua, dice la palabra, el ayudar a los demás, el ser personas que muchas veces podemos tener cosas en común y disfrutar de esa coinonía, de ese compartir juntos. Es necesario entender ese propósito mayor de la salvación, de ser congregación, de ser hijos de Dios, el poder ayudar, el poder manifestar la fe por medio de obras que ayuden a otros a conocer a ese Jesús vivo, a ese Dios poderoso que transforma los corazones. Vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado para compartir se llama Mirando a Jesús. Quédese con nosotros.
un consejo que se nos da a través de la palabra es que pongamos nuestra mirada en Jesús. Muchas veces las situaciones, las circunstancias, los problemas y las dificultades personales nos hacen quitar la mirada de Él, pero siempre que tenemos nuestra mirada en Él sabemos que viene la ayuda pronta, que viene su mano extendida para sostenernos, para guiarnos y para fortalecernos. Y esto nos lo enseña la palabra porque uno de sus discípulos, que era a veces le decían irreverente, pero también muy decidido y creía mucho en las palabras de su Señor, de Jesucristo, él quería siempre mostrar esa fe, manifestarle al Señor Jesús ese amor que sentía por él a través de creer y confiar plenamente en él. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Sabemos que fue un hombre que en muchas oportunidades se paró como una persona de fe, pero en otras oportunidades también tuvo dudas, tuvo temor y tuvo angustia en su corazón por aquello que sucedía en su vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 24, dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vemos acá el propósito de Jesús. Enseñó a la gente, les dio de comer. Fue después de la multiplicación de los panes y los peces, que alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que termina ya de noche su predicación, su compartir con la gente, y le dice a sus discípulos que pasaran a la otra ribera. Ya él había dado esa palabra: pasemos a la otra ribera, vamos a pasar. O sea, había algo que él había afirmado. Recordemos que Jesús es el mismo Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, y él nos da esa palabra de confiar en él, de creer. Y él les dice a sus discípulos: suban a la barca y pasen a la otra ribera. Pero ¿qué sucedió? Dice que entre las 3 de la mañana y las 6, que es la cuarta vigilia de la noche, donde la noche es más oscura, donde, como dice, donde está más oscuro es cuando va a amanecer, entonces se puso muy oscuro, pero también el viento se levantó y la barca era movida. Ellos eran pescadores, aquellos que iban en la barca, pero sintieron temor cuando iban en medio de aquel mar. Sintieron que el viento era contrario, que la barca se podía hundir y estaban temerosos. Y el Señor Jesús no estaba con ellos, porque se había quedado en la orilla orando. Y esa oración tal vez los discípulos no entendían, pero era el propósito de Dios a través de Jesús de poder mostrarles a ellos que debían tener fe y confiar en lo que Jesús decía. En el mismo Mateo, en el capítulo 14, versículos 25 al 27 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces vemos allí que Jesús se aparece caminando sobre las olas, caminando sobre aquel mar impetuoso. Y en el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos lo vieron, estaban en medio del mar, estaban asustados, temerosos, oscuro, todo oscuro porque era la cuarta vigilia de la noche. Y estaban asustados. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llegan y ven ese propósito de que la barca se va a hundir, de que todo está como oscuro, y Jesús llega caminando. ¿Qué pasa en sus corazones? Se asustaron y dijeron: es un fantasma. Estaban llenos de miedo, llenos de temor, pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, les dijo: no teman, yo soy. Instrumentos de Dios. Mi papá me contaba muchas historias y en esas una me contaba de una señora que tenía mucha fe, pero no tenía mucha comida. Es decir, una persona que tenía mucha necesidad. Y ella en su patio, el patio es el lavadero, estaba lavando su ropa, ya eran casi las 12 del mediodía. Y de verdad que no tenía nada para el almuerzo. Ella empezó a llorar y mientras lavaba sus trapitos, digo yo, empezó a orar que el Señor le proveyera
algo para el almuerzo, pero definitivamente no había esperanza de que ella tuviera para el almuerzo. En el patio continuo, en el patio de enseguida, había estas personajes que son como todos metaleros, casi como tirando no sé, como satánico, algo así, un ateo el hombre, un hombre que se burlaba mucho de la fe de la persona y la escuchó orar. Y esa persona decía, esta señora, ¿a quién está orando? No la van a escuchar. Y el hombre, para burlarse de ella, fue y compró media libra de carne y se fue, la empacó en una bolsa y al patio le lanzó la carne diciendo y burlándose de que ahora sí iba a creer de que la carne le llegó del cielo. Le tiró la carne, cuando la carne cayó al patio, la señora recogió y era un pedazo de carne. Y no sabes, la persona dice, Señor, esto es un milagro. Yo te estaba pidiendo por carne y me llegó, me llegó la carne del cielo y se fritó su carne. Ahí estaba su almuerzo. Y este hombre todo subversivo, todo irrespetuoso, burlándose, diciendo que ella cree de que la carne le cayó del cielo. ¡Ja! Mira, Dios tiene muchas maneras de sorprendernos a nosotros y de proveernos los recursos que necesitamos. Y que quizás las motivaciones que tenemos para ayudar a otros sean las incorrectas, como la de este metalero, diría yo. No todos los metaleros son así, ¿no? Pero esta persona cree que con burlarse va a dar algo para burlarse, o sea que sus motivaciones son incorrectas para ayudar a otros. Pero aún así, Dios usó esas motivaciones correctas para bendecir a esta persona. Mira, yo sé que a la hora de ayudar a muchas personas que están en pobreza, que están en necesidad, quizás tú y yo tenemos motivaciones. Hay motivaciones políticas, hay motivaciones de aprobación, de creerte mejor que los demás, o hay motivaciones incorrectas. Pero mira, independientemente de las motivaciones que tengas, tenemos que ayudar a otros que tienen necesidad. Es imposible que nosotros como cristianos, alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares, estén pasando necesidad y que nosotros tengamos los recursos y no extendamos nuestros brazos a ayudarle. Eso es una contradicción de lo que es ser cristiano. Así que, a pesar de que nuestras motivaciones sean incorrectas, creo que esto en manos de Dios, Dios usa eso para bendecir. Yo creo que una iniciativa tuya y mía será, de lo poco que tenemos, compartirlo y decirle, Dios, no sé cuáles sean mis motivaciones, quizás sean las incorrectas, pero esto en manos tuyas te pido que lo multipliques y así ayudar a los otros. Yo creo que en el socorro debemos aprender eso del cristianismo. A vivir en comunidad significa a estar muy pendiente de las necesidades de los ancianos, de las mujeres que no tienen trabajo, de los jóvenes, qué necesidades tienen. Y si tú tienes los recursos y tienes que afectar tu presupuesto, coloca eso en las manos de Dios. Y honremos a Dios en esto, diciéndole, Señor, es poco o mucho, pero tú cambiarás todo para bien. Bendice nuestra ciudad. Es lo que necesitamos. Reflexionemos. A través de esta palabra podemos ver cómo el temor en cada corazón está. Así fueran hombres de mar, así fueran hombres que eran pescadores, pero estando en medio del mar con el viento contrario, su temor estaba ahí. Su temor afloró en sus vidas. Pero ¿qué pasó? Jesús llega a ellos caminando sobre el mar. Nunca habían visto eso. Por eso dijeron y pensaron que era un fantasma. Y cuando Jesús se identifica y les dice, no teman, yo soy, ellos se calman. O sea, el temor empieza a desaparecer cuando Jesús aparece en la escena. Y se quedan mirándolo a él. Y en especial, como les decía el apóstol Pedro. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, en los versículos 28 al 30 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vemos allí a Pedro, al impetuoso, aquel que mostraba su fe, aquel que no tenía temor de nada, pero que siempre confiaba en Jesús. Y entonces le dice, Señor, si eres tú, déjame ir. Y el Señor dice, ven. Mire que el Señor no le puso ningún problema por lo que Él le dice. Dice, ven.
Si crees, ven. ¿Y Pedro qué hace? Dice que desciende de la barca. Nadie había caminado, ningún hombre mortal y natural como nosotros había caminado sobre las aguas. Y Pedro se baja a hacerlo y empieza a caminar sobre el mar. Dice que desciende de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo llamó. Y cuando Él nos hace el llamado, cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Jesús, podemos hacer lo que otros no hacen y ver lo que otros no han visto. Y eso pasó con Pedro. Pedro le dijo, Señor, déjame ir. Y el Señor dice, ven. Y empieza a caminar con la mirada puesta en Jesús, mirando siempre a Jesús. ¿Pero qué pasó? Dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, ¿qué hizo Pedro? Cambió la mirada. Ya no miró a Jesús, sino empezó a mirar las circunstancias, las situaciones. Y muchas veces nos sucede, amable televidente, si no ponemos la mirada y la tenemos fija en el Señor Jesús, vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero si tenemos la mirada en Él, vamos a caminar sobre esas situaciones. Pero cuando quitamos la mirada de Él, como lo hizo Pedro, dice la palabra que como empezó a mirar el viento y le dio miedo, comenzó a hundirse. Después de haber caminado sobre las aguas, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque cambió la mirada de Jesús a las circunstancias, a la situación que estaba presentándose en el momento, aquel fuerte viento, aquel oleaje fuerte. Y cuando lo miró al oleaje fue cuando comenzó a hundirse en el mar. ¿Y qué dice? Señor, sálvame. Y en los versículos 31 al 33 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Allí Pedro se acercó a Jesús y Jesús lo toma por la mano, no lo dejó hundir, pero le dijo unas palabras, hombre de poca fe. No le dijo que no tuviera fe, sino que su fe se había apocado por mirar las circunstancias, porque él tuvo fe al mirar a Jesús, él tuvo fe al decirle a Jesús, déjame ir hasta ti caminando sobre las aguas, él tuvo fe para bajarse de la barca y caminar, pero cuando cambió la mirada, cuando puso la mirada en las circunstancias, entonces fue cuando empezó a hundirse. Necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús, necesitamos poner siempre nuestros ojos en Él y mantenernos firmes, creyendo que Él lo puede hacer. La palabra nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús quiere que pongamos nuestra mirada en Él para sostenernos, que nuestra fe no desfallezca al mirar las circunstancias, sino que nuestra fe se fortalezca porque mantenemos nuestra mirada en Jesús. Quiero que recordemos esta palabra, los ojos puestos en Jesús. No desviemos nuestra mirada a las circunstancias o a las situaciones difíciles. Tal vez estén pasando por algunos de los televidentes, pero mi recomendación es que ponga su mirada en el Hijo de Dios, el cual está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora de reflexiones. Que Dios los bendiga.